procedo de una familia adinerada, aunque en el momento en el que fui designado vocal de la Junta, esta fortuna se disminuyó un montón. Nací en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Fui el cuarto hijo que tuvieron doña Josefa González, criolla, y Domingo Belgrano y Perí, un comerciante italiano que había nacido en Génova. A los 16 años mis papás me llevaron a España a estudiar en la Universidad de Salamanca, una de las mejores de la época. Mientras yo estudiaba, Europa se sacudía con la Revolución Francesa en 1789. Y yo repartía mi tiempo entre los libros de derecho, la lectura de los autores revolucionarios como Rousseau y Voltaire, y economistas como Adam Smith y Fliangeri, y los periódicos que contaban las novedades de Francia. Soy abogado, economista, sé varios idiomas, traduje libros y escribí varios artículos en los escasos periódicos que se editaron en el Río de la Plata. En 1793 me recibí de abogado y por mis excelentes calificaciones fui nombrado en España secretario de un nuevo organismo que estaba por empezar a funcionar en Buenos Aires, el Consulado, el cual tenía dos funciones principales: resolver los problemas de los comerciantes y ocuparse de mejorar la agricultura, la navegación, los caminos, los productos de la región y la enseñanza técnica y del comercio. En 1794, ya en Buenos Aires, asumí como el primer secretario del consulado. Era un cargo de mucha responsabilidad. Desde allí me puse a trabajar para lograr mis objetivos. Me di cuenta que lo más importante era fomentar la educación, capacitar a gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Creé escuelas de dibujo, matemática y náutica. Quise compartir mis ideas con todos aquellos que no disponían de los recursos como para estudiar en Europa o comprar libros importados. Entonces ayudé a fundar en 1801 el periódico Telégrafo Mercantil, desde donde difundí todas mis novedosas ideas. Muchos de los proyectos no fueron aprobados por la corona española, que los consideraba demasiado revolucionarios. Fui uno de los más ardientes defensores de la coronación de la princesa Carlota Joaquina en el Río de la Plata en los años previos a la Revolución de Mayo. Imaginé que aquella era una oportunidad inmejorable de obtener la independencia, aún por la vía monárquica. Pero una vez me sumé a la Junta, dejé de lado toda aquella intención y me aboqué de lleno al compromiso de asegurar la marcha del gobierno, coincidiendo con el punto de vista de Mariano Moreno. Asumí la conducción militar de los primeros ejércitos, en el Paraguay, la Banda Oriental y el Alto Perú. Yo nunca me recibí para la guerra, sino que para las leyes, pero aprendí rápido con los libros de estrategia y supe ganarme la admiración del general San Martín y de otros destacados oficiales del tiempo. Sugerí al primer triunvirato la creación de la escarapela nacional, creé la bandera y me sacrifiqué en agotadoras campañas. Me enfermé y perdí toda mi fortuna. Mi inmenso mérito fue reconocido por el general San Martín, de quien soy un amigo y gran confidente. Fallecí en Buenos Aires, pobre, el 20 de junio de 1820, el mismo día en que la historia argentina se conoce como el de los 3 gobernadores, debido a la ausencia de un único poder político reconocido en todo el territorio.